comprado injertos de sandía y se ha vuelto un mercado interesante. Y fíjense, no es cosa de gran cosa interesante en el sentido de que sea mucha sofisticación, es creatividad, que es la que tienen ustedes full. Así que no se chupen con ninguna idea loca, pero prueben, pues prueben, ¿no? No se la pasen hablando. Bien, y estas son una de las pocas ideas locas que salieron hace más de 20 años, ¿no? La papa tomate, ¿no? Es decir, hacer un injerto con doble propósito. Pero ya saben que los dobles propósitos funcionan, pero no funcionan tan bien como si fuera un solo propósito, ¿no? Porque hay que repartir la carga entre, digamos, en este caso, entre ambos productos, ¿no? Entonces, ¿es posible hacer un injerto de Solanum lycopersicum tomate y Solanum tuberosum? Sí, funciona. ¿Se puede sacar papa y tomate? Sí, no espectacular, pero imagínense que ustedes vendan una papa tomate injertada, ¿no? La venden al precio que les da la gana. Y hay gente, así como ustedes se compran una cosita de marca y pagan su vida, ¿no? Hay gente que aprecia cosas extraordinarias de la naturaleza y pueden pagar, ¿no? Las novedades siempre pagan alto, ¿no? Entonces la papa tomate, ¿no? Es una cuestión que se puede hacer. También pueden hacer al revés, ¿ah? Si quieren pueden poner planta de tomate arriba, planta de papa arriba y planta de tomate abajo. Pero ¿sería vistosa? ¿Qué creen? Si arriba es la planta de papa y abajo es la planta de tomate. ¿Qué creen? ¿Sería vistoso eso? No. No, ¿no? Porque arriba, sí, flores de papa venderían, ¿no? Y abajo, ¿qué? Raíces de tomate. Ok, esas cositas tienen que saber cómo se dice por lógica, pero es una súper curiosidad y es posible, ¿ok? Entonces, ¿qué ventajas podríamos decir? Precocidad, facilito para nosotros, el manejo agronómico, con un patrón bueno que haga nuestra chamba, que se meche con todos los patógenos, que no le importa que hayan sales, que no le importe que haga frío, nosotros felices, el patrón nos está haciendo nuestro trabajo. Por eso el trabajo que tenemos que hacer nosotros es hacer una buena selección, ¿no? Y eso es lo que a menudo, ¿no? Mucha gente no lo hace bien. Bien, también para cambiar de variedad, esta variedad no produce mucho, voy a cambiarla por otra, esta variedad no me la compran, ¿no? Ya casi nadie quiere, sale un poquito de la mandarina sin pepa, la Tatsuma, esa que se desprende fácilmente, pero yo pierdo mucho en campo, ¿no? Eso, ¿no? Entonces tumban la copa y ponen otro injerto, ¿no? Mango, por ejemplo, ¿no? Depende del mercado. Y en lúcuma pasó una cosa interesante, que injertaron lúcuma de seda, porque para nosotros era más rica, es la lúcuma cremosita, anaranjadita, deliciosa para hacer postres, ¿no? Pero esa lúcuma, a la hora de procesarla en los años 80, no se procesaba igual por la cantidad de ecotipos de lúcuma que había en el Perú. Y entonces tenían diferente grado de, por ejemplo, de temperatura para hacer, por ejemplo, el liofilizado, que era como se exportaba, ¿no? Cuando se hizo congelada, ¿no? Esa lúcuma tampoco tenía un buen punto de congelamiento, ¿no? Hubieron varios problemas y a las finales decían para deshidratado, pero para deshidratado no rendía tanto porque justamente era más cremosita, tenía más agua, tenía un poco más de contenido de aceite y no se deshidrataba bien, ¿no? Mientras que la lúcuma de palo, le dicen a una pues que es más amarilla y es más seca. Ahora que salgan las lúcumas se van a dar cuenta, ¿no? Hay una que uno la agarra con las manos y prácticamente se embarra porque es súper cremosa. Y hay otras que uno las pela, ¿no? Y las quiere comer y se puede atorar porque son muy secas. Esa es excelente para deshidratado. Y el mercado de exportación es para deshidratado, no es para pulpa congelada, ¿no? Porque el deshidratado se almacena mejor al medio ambiente, puede viajar en muchos lugares, entonces la mayor atracción del mercado es por pulpa deshidratada. Y para eso la mejor
es la que se hace harina, pues la de palo, ¿no? Y la de palo estaba como patrón. Entonces, por eso muchos empresarios votaron sus plantaciones de lúcuma, porque dijeron, ¿qué? Entonces, ¿por qué me han dicho que siempre esta lúcuma cremosa, ¿no? Que no sé cuánto, ¿no? La lúcuma de seda, que si no sirve, ¿no? Y muchos se arrebataron, bueno, sí, de todo, pues, ¿no? Y sacaron todas las plantaciones de lúcuma, por eso que la superficie de lúcuma decreció un montón, ¿no? Pero los pocos que se quedaron, ¿no? Le quitaron el injerto, le injertaron palo, ¿no? Y va bien, para muchos va bien. Y los que quieren el mercado nacional se han quedado con seda. Pero el mercado nacional es poco, ¿no? Comparado con las posibilidades del mercado de exportación. Pero esas son cosas que pasan. Entonces, el cambio de variedad es posible. La renovación de la copa también puede ser la misma variedad, pero una copa que de pronto por diferentes problemas de clima, por ejemplo, ¿no? De temperatura alta, baja, ha sufrido mucho daño, ¿no? Y en un árbol frutal, si ustedes han ido a alguna conferencia, es increíble. Cada hoja cuenta, cada hoja tiene que estar bien puesta, cada rama tiene que estar bien puesta cuando estamos hablando de productividad, ¿no? Porque no solamente meterle nutrientes, ¿no? Sino también saber, por ejemplo, los requerimientos ambientales, ¿no? Las reacciones frente al clima, que es, como ustedes están viendo, está muy variable. Entonces, a veces hay daño, ¿no? Y por eso se renueva la copa. También en ornamentales, cuando uno hace un injerto, como la planta no crece igual, se ve diferente, ¿no? Es como que, no sé, cuando se pintan el pelo se ven diferentes, cuando se cambian de look, digamos, ya no sé, los chicos ya no se visten todos de negro, sino pasan a vestirse pues todos de colores, ¿no? Entonces, ese cambio de look que no cambia para nada la persona, ¿no es cierto? En personas eso no importa, pues uno se puede poner lo que quiera y eso no le debe importar a nadie, ¿no? En las plantas ese cambio de look puede tener un atractivo especial, ¿no? Plantas de hojas más largas, plantas que, digamos, tienen flores extrañas, ¿no? La intensidad del color, pero todos son cambios fisiológicos. La desgracia, ¿no? La ventaja, pero es una desgracia, es que el virus, ¿no? Ya hemos dicho eso en semilla botánica, se transporta especialmente por el floema. Entonces el floema va contento por ahí, ¿no? Repartiendo el virus por toda la planta. Y obviamente en la planta injertada va de un sitio para otro. Entonces de repente el de arriba es tolerante y el de abajo susceptible. No fundimos porque se seca, como ha pasado, ¿no? Se secan las raíces y se murió la planta. Y si va para arriba es una desgracia, porque el virus pues constantemente es competencia con la planta, ¿no? No la mata, pero es competencia. Y entonces la productividad baja. Ok, entonces, pero para los fitopatólogos ha sido una bendición porque pueden ver los efectos de los virus moviéndose por una planta, ¿no? Ok, vamos a ver estos ejemplos. Estos ejemplos sí los tienen que saber porque miren, son 5 ejemplitos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Es decir, cuando yo les diga palto, ay, ¿qué es el palto? No pueden, ¿no? No pueden, eso está bien. Ay, no conozco una planta de palto. No pueden, ¿no? Ha sido parte de las competencias que ustedes tenían que conseguir. Estoy haciendo una ironía, ¿no? Pero, ay, ¿qué? ¿El duraznero se injerta? Uy, los profesores de fruticultura los matan, ¿no? Entonces, estos ejemplos son además clásicos, ¿no? Por ejemplo, en Perú, ustedes saben que el durazno es de origen asiático, ¿no? Y es muy susceptible a nemátodos, ¿no? Entonces, la mayoría de patrones o portinjertos han venido de Japón, mayormente de Japón, ¿no? Pero, por ejemplo, el duraznero Nema World, ¿no? Es resistente, yo siempre lo pongo entre comillas, no sé por qué no está, porque la resistencia no es eterna, ¿no? Uno se cansa pues de resistir, ¿no? Entonces ya. Y los patógenos se adaptan, que son ni locos, tienen que sobrevivir, entonces tienen que adaptarse. Entonces la resistencia es buena, pero hay que tener mucho cuidado de que esa resistencia en algún momento se puede perder, ¿no? Entonces, melodoine, incógnita y 500 más especies de melodoine son lo que más abundan en los suelos agrícolas, ¿no? Y no mata la planta, pero la friega, la tortura y no produce bien.
Pratilencus, ¿no? También es otro. Y entonces el Nemawort es un buen porta injertos, ¿no? Ok, hay más, han salido mucho más. Okinawa es otro porta injerto también usado, ¿no? Pero es un ejemplo. ¿Por qué usamos injertos en duraznero? Generalmente por resistencia a nematodos. Es una buena respuesta, ¿no? Listo. En palto sí es el acabose, ¿no? La mayoría de paltos, por ejemplo, el Duque, que es el que fue muy usado aquí, o los que llamados mexicanos también, ¿no? ¿No? Son resistentes a frío, obvio, ¿no? México, ¿no? Y son bastante tolerantes a Phytophthora, Cinamomi en este caso, ¿no? Todas las fitóftoras siempre están consumiendo las raíces, ¿no? Hasta que la agotan, ¿no? Entonces los mexicanos, yo creo que lo dije alguna vez ya en clase, ¿no? Los mexicanos son los primeros que se instalaron acá en Perú y cuando el palto no era muy comercial porque estaba en los valles interandinos, ¿no? Entonces, donde es todavía, pues, un poquito, digamos, es tolerante o podías tolerar esas, un poquito las bajas temperaturas o las diferencias de temperatura entre el día y la noche, ¿no? Pero después han salido los patrones antillanos. Los antillanos, por su nombre, ya se imaginan, son más calurosos, ¿no? Pero por lo que justamente toleran más el calor, ¿no? No les hace mucha gracia el frío, ¿no? Entonces, para los patrones antillanos, el problema es el frío. Pero aquí en Perú, ¿no? Que es una tierra bendita, ¿no? Nunca tenemos ni frío extremo ni calor extremo, ¿no? Entonces, los antillanos, que son sensibles al frío, de repente no toleran los valles interandinos, ¿no? Donde la temperatura puede bajar muchísimo. Pero en el norte, ¿no? En las zonas de irrigación, que casi todo el tiempo tienen calor, ¿no? Los antillanos de repente, bueno, sí está bien, ¿no? Aquí no hace frío. Entonces los antillanos han entrado a la cuestión de unos 10 años como nuevas posibilidades de expandir la frontera agrícola en palto. Y ya saben pues que en palto, ¿no? La gente sueña con tener todo el Perú lleno de palto, porque todavía hay mercado, todavía no se satura el mercado. Lo que va a haber en poco tiempo es una gran bronca por el agua, como acaba de haber en Piura, ¿no? Han visto que en Piura la empresa Gloria se hizo un dique sobre el río Chira. Graciosos, ¿no? Pensarían que estaban en Chile, no sé, ¿no? Y la semana pasada, ¿no? Más de 500 agricultores de Piura han ido con tractores y han roto nuevamente el dique. No es la primera vez, es la tercera, ¿no? Pero el agua está regulada por el ANA. Sin embargo, el ANA dice, ¿y a quién le importa? ¿No? Entonces, estamos así, la gente todos hacen lo que quieren. Entonces, la empresa pone su dique para tener todo el agua, los agricultores se achoran porque es el río nos pertenece a todos, ¿no? Y como no hay diálogo, ¿no? Y la empresa se cierra, los agricultores se cierran, han ido y han vuelto a romper el dique. Y eso va a seguir, y eso no es nada favorable, y pareciera que no hay Estado que regule, ¿no? Eso es todo contra todos, estamos como el viejo oeste. Listo, entonces, bien, los antillanos por eso entraron para las zonas de irrigación más calurosas, ¿no? Porque son más tolerantes. Y también otra cosa importante, toleran mejor las sales. El palto siempre se decía que era muy susceptible a sales, pero es que porque los susceptibles a sales son los mexicanos, los antillanos las toleran mejor. Ahora ya ha pasado el tiempo, ¿no? Al parecer, los mexicanos siguen teniendo mejor performance que los antillanos. Eso es una tendencia, todavía no está definido, pero al parecer los mexicanos, con todos los atributos que tienen los antillanos, al parecer los mexicanos están siendo mejor adaptados todavía. El membrillo es es el superhéroe de los frutales. Crece en todo sitio. El suelo más pedregoso, más salitroso, más pobre, abandonado a su suerte, ahí está el membrillo, ¿no? Y el membrillo que le dicen de palo, hay un membrillo de palo, ¿no? Que es un membrillo medio blanco, duro, ¿no?
ese membrillo, ¿no? Los agricultores usan los palos para darle palo al ganado, palo a los hijos, porque es un palo duro, ¿ah? El membrillero es un palo bien duro. Entonces, y por eso lo tienen, ¿no? Y lo tienen como cerco, porque métanse ahí en un cerco de membrillero. Hay tanto palo cruzado y tan duro que no lo pasan, ¿no? Pero ese es el membrillero que se usa para cercos. También se usa para portainjertos, pero hay varias variedades de membrillero, porque es súper rústico, no cree en nadie, ¿no? Me encanta, ¿no? Entonces, siempre va a salir feliz. El naranjo dulce es el mejor portainjertos que podría haber, el mejor. Lindo, porque a su partner, a su injerto, a su socio, ¿no? Le transmite un montón de cualidades. Es lindo, tiene digamos, ¿no? Una química linda con todos. Sin embargo, es susceptible al virus de la tristeza, y le dicen la tristeza porque la planta se marchita, ¿no? Entonces, cuando se marchita, claro, ese no tiene hojas, pero se empiezan a secar las raíces. Imagínense quedarse sin portainjerto. Entonces, por esa razón, no lo tenemos aquí en Perú como portainjerto. Encima también, perdón, es resistente al virus de la tristeza, pero es susceptible a fitóftora, ¿no? Por esa razón es que no lo tenemos. Es resistente, sí, al virus de la tristeza, pero igual fitóftora es un problema terrible. Y el naranjo agrio, ¿no? Que también es uno de los mejores portainjertos en el mundo, se sigue usando naranjo agrio, ¿no? Hace que los frutos sean más jugosos, más dulces, pero aquí, en todo el mundo también, cuando tienen un problema de virus de naranjo agrio, tiene que cambiar el patrón, porque el virus de tristeza lamentablemente marchita el portainjerto y se mueren las plantas. Aquí ha pasado con las primeras plantaciones comerciales de cítricos, ¿no? Injertadas sobre naranjo agrio, ¿no? Es un naranjo muy bonito, para tenerlo como ornamental, es un naranjo muy bonito porque sus frutos son así como ahora, como las guirnaldas de Navidad, así se colorean. Y en muchos sitios, en California sobre todo, ¿no? Los tienen en maceteros. Son muy bonitos y en Sevilla los tienen ahí en las plazas públicas y ahora los cuidan, antes ni caso les hacían, ¿no? Pero ahora los cuidan porque de esos naranjos agrios han inventado una mermelada agridulce, ¿no? Y resulta que esa mermelada agridulce es una de las favoritas en el Reino Unido y se exporta para Inglaterra. Ven las cosas, las miles de posibilidades que da la horticultura, ¿no? Que uno las puede buscar. Y eso es plata. Claro que sí, porque es una mermelada gourmet. Acá todavía los tienen, en el norte chico hay mucha gente que tiene naranjo agrio, ¿ah? Porque lo usan mucho para el ceviche, por ejemplo, para el ceviche de pato, ¿no? Se usa mucho, ¿no? Y porque es rico ese naranjo. Bien, pero ya saben, para cosas comerciales ya no sirve. Esto es un injerto de hortalizas, esta es la realidad, este es el momento es el momento que ustedes lo conocen muy bien, el momento de almacigado. Hoja verdadera, hoja cotiledonal, hoja verdadera, y ahí se injertan, ¿no? Se injertan a este nivel en condiciones de vivero, ¿no? Totalmente. Bien. Y en plantas leñosas como frutales, esta es una renovación de copa, ¿no? Aquí yo estoy aprovechando este patrón, ¿no? Que ya tiene muchos años, y estoy haciendo diferentes injertos, ¿no? La mayoría, bueno, están metidos como de corona, ¿no? Han levantado la corteza y han puesto por un costado el injerto. Cuando todas estas broten, la poda va a ir guiando la forma de crecimiento de las ramas, que es muy importante también para la producción. ¿Cómo ocurre la formación en el injerto? Buen feeling, buena química, pero a nivel interno, a nivel de los órganos, tiene que haber unión de cambium con cambium, ¿no? Por eso es importante, por eso es la limitante de las dicotiledóneas, porque si ya es difícil, si un diámetro del patrón con el diámetro de la pluma no coinciden, ¿no? Tampoco se va a formar una buena unión. Entonces, la clave está en el contacto de los tejidos que tienen actividad meristemática, que es el cambium en este caso, ¿no es cierto? Entonces, por eso la yema se hace levantando la corteza, ¿no? Y si ustedes han visto, bueno, creo que todos vieron, ¿no? Y nadie hizo, ¿no? Pero espero que estén practicando con la guía que le mandó
el, el técnico Meneses, ¿no? Entonces, ok, y en el Moodle también hay 2 videos, ¿ah? Bien, obviamente que las condiciones ambientales tienen que ser las mejores. Hay muchos agricultores, proyectos industriales que prefieren hacer el injerto en campo definitivo, es decir, tener el patrón bien afianzado, bien instalado y después de eso hacer el injerto. Pero para eso tienen que contratar injertadores de primera, ¿no? ¿Y por qué prefieren hacerlo en campo? Porque teniendo bien instalado el patrón, bien adaptado, no hay nada que hacer. Tiene que prender el injerto. Y el prendimiento del injerto depende mucho de la habilidad del injertador. Y por eso los injertadores ganan plata, ¿no? Pagan 1 sol, 2 soles por injerto y hay gente que se hace 200 injertos en día, ¿no? Van como maquinitas caminando, ¿no? ¿Y por qué hacen eso? Porque las condiciones ambientales también lo permiten. Tienen el riego por goteo, no tienen temperaturas extremas. Eso se puede hacer fines, otoño, primavera, ¿no? En las temporadas, digamos, intermedias. Pero ¿por qué prefieren? Porque dicen que el prendimiento y el crecimiento del injerto es mejor. ¿Por qué no prefieren plantas injertadas comprando de un vivero, no? Porque esa planta injertada, de todas maneras, al salir del vivero, por más que haya estado en adaptación, en crecimiento, cuando llegue a su lugar definitivo, tiene que pasar una etapa de adaptación. Y a veces hay fallas, hay plantas que se secan, ¿no? Porque el patrón todavía tiene un sistema radicular profundo, eso sí, pero lo tiene pues en lo que está la bolsa, ¿no? Mientras que un patrón que ya creció en campo definitivo lo tiene más. ¿Ok? Entonces, pero esas son decisiones ya entre económicas, productivas, porque la demanda, por ejemplo, en el caso de palto, es tan grande, ¿no? Que la gente compra pues plantas injertadas en bolsa, porque no hay, y no hay tiempo tampoco porque la gente necesita tiempo, menos tiempo para producir. Ok, entonces necesitamos que condiciones ambientales favorables, ¿no? Eso es de ley, ¿no? Y ¿qué ocurre después de que se ha hecho el injerto? ¿No? Lo primero es llenar milimétricamente, nanométricamente, los espacios que quedan entre lo que he injertado y el patrón, ¿no? Esos pequeños espacios que deben ser mínimos, porque ustedes ajustan con la cinta bien el injerto, esos pequeños espacios primeritos ¿se pegan con qué? Con el parénquima, ¿no? Se va rellenando. En algunos casos se hace callo, digamos, muy pronunciado, que no es lo deseable, pero se van como cicatrizando de esa manera, ¿no? Entonces, algo súper importante es este tercer punto, que más tarde, que ahorita lo voy a volver a explicar, que tiene que ver con intercambio a nivel citoplasmático. Intercambio a nivel citoplasmático no es intercambio genético, ¿no es cierto? El intercambio genético ocurre con contenidos nucleares, eso tiene que estar muy claro, ¿no? Pero, ¿por qué hay intercambios a nivel citoplasmático? Porque las membranas de las células tienen como poros, ¿no? Entonces hay un poro, digamos, en esos poros, las células que están unas con otras, y entre ellas la célula de un patrón con la del injerto propiamente dicho, comienzan a vaciarse esos contenidos, digamos, citoplasmáticos de uno a otro. Para muchos fisiólogos, esa es la verdadera explicación por la cual los injertos se vuelven muy duros, muy pegados, muy exitosos, porque aparte de la cicatrización y el contacto de los tejidos meristemáticos, el entremezclado hace como que haya mayor cimiento, mayor unión, ¿no? De el injerto. Muy importante. ¿Y cómo se llaman esos poros por los cuales se intercambian contenidos citoplasmáticos? ¿Alguien sabe? Pregunta del millón. Muy bien, Aarón, los plasmodesmos son porciones vivas de citoplasmático que se intercambian de una célula a otra, ¿no? De repente paparratearon eso en fisiología, pero esos son los plasmodesmos, son los contactos, si quieren poderlo recordar bien, ¿no? Que hay de uno hacia otro. Para muchos fisiólogos, entre ellos un profesor que era, ¿no? Viticultor, ¿no? El doctor Figueroa, él decía que
esa era la razón que explicaba que por qué funcionan los injertos. Ok, eso es a nivel, digamos, de célula, ¿no? A nivel de tejidos, tiene que formarse tejido nuevo, porque no basta que estén, pues, así comunicados, sino que también funcionen, ¿no? Que ambas partes tengan xilema y floema reconstituido para que haya intercambio de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Entonces, eso también es súper importante, la conexión vascular. Si la conexión es defectuosa, muere la planta no produce. Imagínense que ustedes están pegando dos tuberías y a la hora que están poniendo la cinta para pegarla se mueve un poquito. Ok, listo. Si esa tubería es de agua, cuando pase poca presión de agua, ¿no es cierto? Que va a ser, por ejemplo, el efecto del xilema, no va a haber daño, ¿no? Pero si ponen un mayor volumen, una mayor presión, va a salir volando ese pegamento y esas tuberías. Igualmente pasa en el injerto. Si no hay buenas conexiones vasculares, no funciona, no llega, igual del floema. Hay una ruta así, como se dice, como un camino interrumpido por un huaico, ¿no? Entonces no hay que hacer curvas, entonces esas malas conexiones obviamente que traen en desventaja con otra que no. Y por lo tanto, esa planta no llega a cumplir, digamos, no llega a ser una planta productiva. Entonces, cuando se forman las conexiones vasculares, se aseguran los plasmodesmos, buenas condiciones ambientales y vemos por fin que la planta empieza a crecer nueva, ¿no? Sola, o sea, empieza a haber crecimiento vegetativo. Eso ocurre en el vivero, entonces decimos, muy bien, mi planta, ¿no? Se injertó. ¿Ok? Y eso en un injerto T a los 10 días, eso en un injerto, sobre todo los de yema, rapidísimo, ¿no? Y en un injerto de pluma, el primer síntoma es que se seca la pluma, ¿no? Porque si está pegada en cualquier sitio, dirá, pues, ¿qué hago acá, no? Y se empieza a secar a falta de agua, a falta de un poco, habrá un poco de fotosíntesis, pero por falta de agua muere. Listo, esto es vascular, ¿no? ¿No es cierto? Toda la corteza, toda la zona azul, el cambio, y toda la zona naranja amarillito, la zona de, toda la zona esta que la ven, están viendo coloreada, ¿no? Que es la zona del cambio. Ok, entonces cuando hacemos un corte transversal, esta es la corteza que levantan en un cítrico cuando es en el injerto de yema, ¿no? Y la zona de cambio queda expuesta, es lo que se denomina, ¿no? Igualmente, cuando hacen un injerto de hendidura, ¿no? Ustedes han visto que no la meten al centro. Si ustedes ponen una pluma, una yema aquí al centro, están colocando la pluma, ¿dónde? En el xilema, ¿no? Entonces ahí no van a haber posibilidades de conexiones vasculares con el floema y no hay contacto cambial, ¿no? Y lo digo porque los alumnos de propagación que no vienen a clase, que no escuchan, que están estresados, ¿no? O que creen que propa, facilito, entonces no escuchan y así me entregaban los injertos, ¿no? Y desde la época que yo estudiaba también, hay que reconocer, ¿no? Porque se ve más bonito y como son ingenieros, está equidistante, todo lo que quieran, cero, ¿no? Listo, conexión vascular. Entonces es súper, súper importante saber. Una vez que se hacen, esto se empata de manera correcta, ¿no? Simplemente se rellena y nuevamente aquí empiezan a salir los primordios nuevos para formar, ¿no? El floema y el xilema. Shanta. Mira, ha sido muy tarde, ¿no? Ok, y entonces aquí lo que vemos es que nuevamente estas columnas se restablecen, ¿ok? Entonces, eso es lo importante en el, digamos, en el injerto. Ok, entonces, eso, ¿no? La conexión vascular. Aquí más cerquita, ¿no es cierto? Aquí está la corteza y aquí está la corteza de la pluma, ¿no? La hendidura. Por eso el profesor
les dijo, ¿no? Póngala pegadita, acá tiene que estar alineada, corteza con corteza. Aquí va a quedar, por supuesto, porque cuando abren el corte va a quedar un poco de abertura, eso va a ser rellenado con los parénquimas. Pero sí se les desliza a la hora de atarlo. Si ponen en esta posición, aquí va a haber conexión vascular, sí va a haber, pero va a ser así por acá, ya ¿no? Estos vasculares van a buscar un camino, pero es en general piensen en una tubería bien puesta, ¿no? Esa gente que hace un pedacito acá, un pedacito allá, no son buenas conexiones, ¿no? Entonces, eso no funciona. Cuando no hay contacto de cambium contra cambium, que es lo más importante, ¿no? Cuando decimos que el injerto ha prendido, cuando se forman nuevas células de por sí, ¿no? Ya son una sola estructura, ya no son dos partes, sino una sola. No hay entremezclado de contenidos nucleares y todos los cambios son cambios de base fisiológica, ¿no? Muy importante, para que una herida cicatrice en el injerto, necesitamos que haya mayor superficie de contacto y de cicatrización, ¿no? Por eso es que no hacemos un corte en el inglés, por ejemplo, no hacemos un corte, no cortamos transversalmente y lo pegamos. Necesitamos hacer un corte en bisel. ¿Por qué? Porque cuando hacen un corte en bisel hay mayor superficie de contacto. El éxito en el injerto depende de una mayor superficie de contacto. Entonces, si quienes quieren hacer un pedacito, dicen que no se les contamine, está mal, ¿no? Cuando quieren hacerle hendidura, que el membrillero es muy duro, y no se puede, y apenas pongo 2 centímetros de la pluma, ¿no? En este caso, ¿no? La profundidad del corte es muy pequeña y apenas la pongo, no va a funcionar, porque mayor cicatrización, mayor superficie, mayor contacto, mayor actividad de cambio con cambio y mayores posibilidades de éxito. Bueno, entonces, ¿qué factores influyen? A ver, voy a bajarle un poquito. ¿Qué factores influyen en la cicatrización del injerto? Lo que dijimos al inicio, falta de empatía, falta de química, falta de feeling, ¿no? A eso le vamos a llamar incompatibilidad. No lo soporto, esa es la palabra, ¿no? Entonces, no, por más que intento, ¿no? Es muy bonito este patrón, ¿no? Es muy rústico, pero no lo soporto, ¿no? La clase de la planta, ya lo dijimos que es el límite, ¿no? Monocotiledóneas, dicotiledóneas, ¿no? También la morfología de la planta importa, ¿no? Sobre todo en el tema de clase de planta, interviene mucho los metabolitos secundarios, intervienen mucho los compuestos que tiene una planta y la otra, ¿no? Por ejemplo, pensemos, un eucalipto tiene un aroma muy rico, muy fuerte, porque tiene aceites esenciales en su composición. Entre los productos que elabora están los aceites esenciales, ¿no? Y generalmente, pues son aceites generalmente de base fenólica, que el eucalipto le hace bien, él se siente feliz, ¿no? Porque entre otras cosas, los aceites esenciales han sido un mecanismo de evolución de las plantas. La mayoría de plantas que tienen aceites esenciales son plantas que pueden vivir en el frío, como por ejemplo el orégano, la menta, el eucalipto, ¿no? El orégano crece pues a más de casi 4.000 metros, hace un frío infame, pero los aceites cumplen ese papel térmico, ¿no? Pero ellos han evolucionado y ellos lo soportan. Y como todos los mentoles, esos aromas, ¿no? Esos aceites son fuertes, ¿no? Y esas bases fenólicas para otras plantas son tóxicas. Los compuestos fenólicos, dependiendo de la concentración, pueden ser muy tóxicos. Entonces, a esas plantas les cae bien, pero en las otras hay que ver. Entonces, eso pasa con los compuestos. Ustedes han olido el palto, no sé, las hojas, han olido los naranjos, todos esos compuestos y otros más, ¿no? Son compuestos propios, ¿no? Es decir, su humor, pues, ¿no? Todas las personas huelen diferente. Ya, esos son sus compuestos, ¿no? Entonces, a veces uno con otro no va,
¿no? Y uno con otro puede ser tóxico. Entonces eso también depende de la clase y el tipo de planta. ¿Por qué digo esto? Porque se puede injertar una manzana sobre membrillo, se puede injertar, ¿no? Una granadilla sobre maracuyá, ¿no? Son géneros diferentes, ¿no? Bueno, en el caso de pasifloras no, pero en el caso de, por ejemplo, de manzana sobre membrillero, son dos géneros diferentes, pero están en la misma familia. Pero a veces hay algunas variedades de peral, por ejemplo, que son tóxicas, ¿no? Porque acuérdense que todas las rosáceas generan unas prunacinas que sobre todo están contenidas en las semillas. Y esas prunacinas tienen compuestos tóxicos, ¿no? Claro que si se comen una pepita no les pasa nada, ¿no? Pero si se comen pues una mermelada de pepas, ¿no? Probablemente, ¿no? Probablemente se pongan muy mal. Y muy mal no les digo de volar, sino muy mal clínicamente. Ok, entonces eso pasa con la clase de planta, ¿no? De repente son muy afines, pero algo pasa. Ok, las condiciones ambientales pueden influir también en la cicatrización de un injerto, ¿no? Van las condiciones ambientales, mucho frío, ¿no? O excesiva temperatura, ¿no? Entonces, que hace que se desequen las partes antes de que estas puedan funcionar. Por eso es que muchas especies de injertos se hacen todavía en vivero, especialmente en hortalizas. En hortalizas sí no se hace a campo abierto, sería una locura. En hortalizas se venden los plantines injertados. Depende del patrón, qué tan fuerte es, qué tanto ánimo le da a la copa, ¿no? Qué tan rápido es en cicatrizar, ¿no? Y también depende que la técnica permita, ¿no? Que sea una buena técnica que permita la cicatrización y que no haya contaminación. Plagas del ambiente, bacterias, que no haya virus, eso es muy importante, ¿no? Esto ustedes lo han visto en práctica, pero se los dejo aquí para que lo recuerden, ¿no? Injertos de yema, cuando han puesto solamente, o el profesor puso solamente una yemita, ¿no? Injertos de pluma o de púa, cuando sacan el extremo apical de un tallo y lo ponen sobre un tallo a donde se ha levantado la corteza o se ha ligeramente lesionado, bifurcado el patrón para insertar ahí un esqueje o pluma, ¿no? En la mayoría de injertos se hace con, ¿no? Pero los injertos más sencillos, porque las yemitas son un poco material, ¿no? Las yemitas se hacen con mucho éxito en todo lo que tenga corteza blanda, ¿no? Ahora ya pueden ir pellizcando las plantas con su uñita, ¿no? Y todos los que tienen corteza blanda las peñizcan, ¿no? Y son más bien suculentas, no son tan duras, ¿no? Y les pido que exploren un membrillo, ¿no? En realidad es un súper palo, ¿no? Ok, con los de corteza blanda, los injertos de yema son vamos a decir, muy amigables, ¿no? Entonces, y en algunos casos, el de astilla para cortezas duras, ¿no? El de parche, les pediría que lo hagan, es facilísimo. El parche se pega solitito, ¿no? En cucarte facilísimo, ¿no? Prueben, ¿no? Ya les he dicho que hay variedades bien bonitas en el auditorium y en el rectorado. Hay unas cucardas que se notan, ¿no? Esas flores rojas, rojo intenso. Bueno, sáquense por ahí una plumita, la guardan en el refrigerador y la injertan sobre una cucarda, que ahora les voy a enseñar la foto, ¿no? Y van a tener su plantita injertada. Bella, chiquita, frondosa, florida, que es lo que está de moda en plantas ornamentales. Ok, no me voy a detener ahí, voy a ver, este es el caso de la vida real. Ustedes se van a salvar este ciclo, porque como yo no estoy para verlos, como me encantaría, esto es lo que se hace en la vida real, ¿no? No son los palitos que estuvo manipulando Julio, ¿no? Generalmente hay que trabajar con una planta frondosa, este es un patrón elegante, vigoroso, de por lo menos 6 meses, un año, y en donde con mucho cuidadito en la parte basal, ¿no? Dependiendo de la altura que quiero que tenga en el campo, esto puede ser un cítrico, un mango, un palto, ¿no? Ahí se hace el corte, acá es un injerto de yema en té. Corteza, hago mi té. Y en esa té incrusto de manera que ingrese, para que ahora ya se sabe por qué tienen que incrustarla y no dejarla así, ¿no? Sobre la superficie. Porque al incrustarla, toda la yema
¿no? Va a estar en contacto con el cambium de todo el patrón. Esa es la razón. Y bien, aquí está la yema protegidita todavía por el patrón. Después de hacer el injerto, lo que podemos ir haciendo a la semana, podar el patrón, ¿no? Ir progresivamente haciendo la poda y ir viendo que mientras va creciendo el injerto, hasta que finalmente el injerto crece y forma una sola planta, ¿no? Y esta es la que va a ser la copa. Ya acá no se visibiliza, ¿no? Que digamos hay dos partes diferenciadas y no es una sola. ¿Ok? Entonces, esto son los cortes, miren la corteza linda, cómo se saca, eso es cómo se va incrustando. Las yemitas, a veces es preferible sacarlas con parte del peciolo, ¿no? Para poderla manipular. Pero es esto, aquí hay contacto. Toda la superficie cambial de esta yema va a estar en contacto con toda la superficie cambial de esto. Si el corte fue un poquito más allá, no importa, esto va a cicatrizar, simplemente lo tienen que poner bien. Y estas son, por ejemplo, esta es la moda con las cucardas. Claro, este es un vivero un poquito más rústico, digamos, ¿no? Pero estas son las cucardas, por ejemplo, vigorosas, de flores grandes, ¿no? Y esta es, si no me equivoco, claro, no se nota muy bien, pero es una sola planta y en donde en cada rama se le injerta una flor de color diferente. Eso también lo pueden hacer. Y es muy bonito si quieren lucirse, ¿no? Pueden ir haciendo eso mientras están estudiando, porque se van a lucir, ¿no? Entonces, ahí ya lo dije, acá un profesor tenía en el laboratorio de suelos, ahora ya no están esas plantas, tenía un rosal como de 1,50 m y ese rosal tenía rosas moradas, rosas amarillas, rosas rojas, rosadas, y lindo, se lucía muy lindo ese rosal, ¿no? Claro que ahí hay que lidiar porque uno crece más que el otro, hay competencia, ¿no? Yo quiero todo mi espacio, ¿no? Algunos son muy tímidos, no crecen bien, entonces, pero es manejo. No es lo deseable, pero eso es parte de lo que es horticultura ornamental. Esta es la cucarda que ustedes han visto en botánica, la simple, y estas son las cucardas, por ejemplo, que son híbridas, que son injertadas. Y cuando ya se tienen plantas mejoradas, pues estas plantas son muy bonitas, pero a veces son muy susceptibles a patógenos del suelo. O crecen como son engreídas, porque son tan lindas, ¿no? Crecen muy lento. Entonces la forma de hacerlas brillar más es injertándolas. Y este es un buen patrón. Esta es la cucarda que la ven desperdigada por todos los jardines, en esos jardines que no se cuidan, ¿no? Creciendo toda así asilvestrada, ¿no? Entonces, eso es. También esta es muy fuerte, entonces hay que cuidarla, ¿no? Por estas de acá a veces crecen lento, pero es muy bonito, ¿no? Bueno, esto se quedó, esto es el parche, ¿no? Parche es así, una ventanita, y poner una ventanita con la yema injertada. Esto vamos a pasarlo para que lo vean ustedes después. Esto es una astilla perfecta, siempre acá con su peciolo. Y miren esta zona, ¿no? El lindero, porque esta tiene una corteza muy fina, ¿no? El lindero, ¿no? Entre la corteza y el leño es la zona de cambio. ¿Y por qué le dicen astilla? Porque hay que hacer esta astilla para que se pueda sujetar, porque toda va pegada acá y todo es la superficie de contacto, ¿no? Astilla, silla también le dicen, ¿no? Y después pegan eso con un plástico, como están viendo acá. Miren, acá está cicatrización, aquí quedó la astillita y aquí ya la yema creciendo, ¿no? Aquí está, bueno, ¿no? Enyesado, ¿no? Y miren esto, ¿no? Primero que no es un corte recto, porque ya he dicho que ahí hay menor superficie de contacto. El bisel me ayuda a tener más superficie de contacto, pero si encima de eso hago otro corte para hacer digamos, esta cicatrización, ¿no? Esta unión, aquí yo tengo mayor superficie de cicatrización, mayor superficie de corte, que si el corte fuera transversal. ¿Vieron? ¿No? Y que si el corte fuera en bisel, a veces en bisel uno al amarrar mueve un poquito una de la otra, ¿no? Acá, en cambio, este corte es más seguro, se fija más, hay mayor superficie de corte y a esto le llaman inglés doble.
es facilito de hacer, facilito de prender. En la uva se hace mucho ese tipo de injerto, ¿no? Y que es un injerto que su base está en la superficie de corte, ¿no? Siendo muy sencillo. Ya, esta es una hendidura. ¿Han visto la hendidura? La hendidura se hace en el patrón. No es que se hunda la pluma dentro del xilema, sino eso es básico de botánica, ¿no? Este es el corte, ¿no? La posición que ya lo hemos visto. Miren, esto es así un abuso, ¿no? Yemas, una hendidura doble. También está de moda, yo el próximo ciclo ya voy a tener una de estas maquinitas, espero, ¿no? Si sobrevivo, espero tener hay maquinitas para hacer injertos. ¿En dónde se pueden hacer? En esos injertos que se hacen que aún no están enraizados, ¿no? Por ejemplo, en uva. En uva, en el vivero, los viñedos en Chincha, que fuimos el ciclo anterior, todos los injertos se hacen mecanizados. Más barato, más rendidor, ¿no? Y bueno, también ahora más fácil, han salido tijeras de injertar. Si alguien puede, viaja, ¿no? Cómprense, yo me voy a comprar una. Es como una tijera de podar, pero más gorda, ¿no? Y que encima ahora han salido las tijeras que se cargan con baterías y tienen más fuerza que el corte, ¿no? Para esos que sufrimos ahí doblándonos para hacer un corte, ¿no? Se cargan a batería y es como si estuvieran cortando papel. Increíble la tecnología, ¿no? Entonces esas tijeras no solamente cortan, sino que hacen el corte para la corona, el corte para la T. No son muy exquisitas como el corte manual, pero lo hacen, ¿no? Entonces hay ahora tijeras de injertar. Pero si no saben los principios, van a hacer cualquier cosa. Ok, en hortalizas, miren lo mismo. Esto es como si fuera un inglés, ¿no? Pero esto le llaman aproximar. Se aproxima el patrón con su copa. Esto es sandía, ¿no? O también pueden hacer esto, endosan. Aquí están, bueno, alguien tiene que estar en las raíces, ¿no? Está en raíces el patrón. Esto es para muestra, ¿no? Esta es la sandía que se van a comer y este es el patrón que puede ser, ¿saben quién puede ser? Un zapallo, puede ser una esponja, puede ser una calabaza, ¿no? Y a este se le quita el brote, están viendo acá no está ahí el brote de crecimiento, y se le endosa el brote, ¿no? Pluma o bisel y bisel y los pego. Y ya está, están unidos, ¿no? Entonces eso es súper interesante, ¿no? A nivel de el empalme, existe esto en el mercado, ¿no? Que son ganchitos para que no tenga que estar amarrándolos como en los frutales leñosos, porque son muy, muy, muy frágiles, ¿no? Pero esto, miren, acá está la gente chambeando, injertando, ¿no? Todas las plantulitas van de nuevo a bandejas, van a una cámara de aclimatación con mucha humedad para que no se sequen, ¿no? Aquí, miren, las cámaras de aclimatación con nebulización cada cierto tiempo, porque obviamente cuando hablamos de hortalizas, pues estamos hablando de 20.000, 30.000 plantas por hectárea, entonces imagínense, pues, y es un buen negocio para quien nos hace, ¿no? Pero es básicamente esa la teoría, es la misma que estamos haciendo en plantas leñosas. La incompatibilidad en el injerto, cuando no funcionan, uno de los dos falla, o los dos no se hacen, ¿no? Ya, ok. Síntomas de incompatibilidad, les voy a ser sincero, no se preocupen, porque cuando es incompatible, es incompatible. Todo eso podría pasar con cualquier otro síntoma, pero en el campo, si pasa eso, en el campo comercial, es una desgracia. Entonces, para que no pase en el campo comercial, está la investigación, están las estaciones experimentales que trabajan con viveros comerciales que lanzan al mercado variedades ya probadas. Por ejemplo, aquí no es muy notorio la producción de ciruelas, duraznos, almendra, avellanas, que son de climas templados. Ahí no saben, porque al igual que los cítricos, ellos se cruzan, los prunos se cruzan entre ellos facilito. Pero hay unos problemas terribles de incompatibilidad. Entonces se demoran 10 años, 15 años a veces en obtener una variedad nueva, un patrón, pero cuando sacan es plata, pues, porque
todos esos salen con registro de patente, ¿no? Y es plata. Son como las variedades de uva, que acá los viñedos trabaja con un vivero, ¿no? Comercial en Estados Unidos, y ese material está patentado. Entonces yo no me puedo robar una estaquita del vivero de los viñedos y decir, lo mando a micropropagación, tengo un montón de plantitas, siembro, hago y exporto. Los multan, les queman la chacra, ¿no? Porque está protegido por derechos del obtentor, ¿no? Porque obviamente ahí ha habido trabajo, ¿no? Y hay que respetar el trabajo de otros, porque es una variedad, digamos, nueva, ¿no? Pero si ustedes quieren jugar a tener cosas bonitas, ¿no? Injerten todo lo que quieran, pero comercial, compren variedades ya de viveros ya probadas. Todo lo que ven, los antillanos, los mexicanos, todos son variedades probadas. Y aún así, a veces hay problemas de adaptación, porque estamos yendo, pues, colonizando sitios nuevos y hay problemas de adaptación. Entonces, esta hojita se las dejo para su bagaje, no se preocupen. Pero estos son los síntomas, se amontonan los carbohidratos en el punto de unión. Eso es bien común, ¿ah? Pero aún así siguen funcionando. Aquí en el campo de frutales, en los cítricos, hay varios plantos. En manzano, bien común, en manzano es bien común, especialmente entre los pequeños productores, con el membrillo. El membrillo es fuerte, ¿no? Y como fuerte, a veces pues se quiere imponer, ¿no? Y entonces a veces ocurren estos síntomas. ¿Ok? Localizado, traslocada, es súper importante. Localizada, cuando hicieron mal el injerto, punto de unión del injerto. Traslocada, lo que ya mencioné, alguna cosita que produce, vamos a decir, pues, la prunacina del prunus no le gusta, ¿no? Digamos, a la manzana, que hace prunacina, pero muy poquito, entonces intoxica la manzana y se muere. Eso es traslocada. Algo que viaja, ¿no? Algo que viaja, ¿no? Y se reparte, como los virus, y entonces a uno lo mata. Ok. Esto es, ¿no? Entonces, en los dos casos hay muerte de la planta o mal funcionamiento, mala producción, mucha defoliación, planta que no crece, planta que en el campo se ve clarísimo, da problemas. Entonces la gente dice nematodos, que es lo primero que la gente siempre le echa la culpa a ellos de todo, ¿no? Y no es nematodos, ¿no? Es eso, incompatibilidad. Pero raro que pase, sobre todo en Perú, ¿no? En un campo comercial. Generalmente eso se evalúa en investigación. Acá está. Prunacina, producida desde el membrillero hacia el peral, la intoxica. En el punto de unión se forma ácido cianhídrico. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso comienza a ser tóxico para el peral y el peral se muere, ¿no? Se destruye el floema, no hay buena traslocación, ¿no? Y menos azúcares en el membrillero, destrucción del floema. Este es un ejemplo estudiado a raíz de los compuestos tóxicos y a raíz de la falta de compatibilidad, que no tenía nada que ver con la cicatrización, con las buenas conexiones a nivel de técnicas de injerto, no estaba en el punto de unión. ¿Ok? Entonces a esto se le ha llamado traslocada. Ok, eso es de compatibilidad, lo que estoy dejando es muy clave, traslocada, localizada. ¿Ya? Ni los efectos, ni otra cosa, no los estoy poniendo, ¿no? ¿Queda claro? Espero que sí, ¿no? Para los que estén escuchando, ¿no? Bien, ¿y cómo influye el patrón sobre el injerto? Porque es lo que vemos. ¿El injerto influye sobre el patrón? Les puedo preguntar. Claro que sí, pero no lo vemos porque el patrón está abajo, pues, ¿no? Es decir, si el patrón se queja de algo, ay, ¿qué pasa? Que no sé cuánto, no lo vemos, ¿no? Lo vamos a ver si es que el patrón se seca, cuando es un virus, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente lo que más se ha aprovechado comercialmente, económicamente, son los efectos positivos, hay negativos, pero se han aprovechado los efectos positivos de patrón e injerto, ¿no? Por ejemplo, tamaño de planta, los manzanos enanizantes, achaparrantes, fructificación, cuando el patrón es vigoroso, empuja a la planta a fructificar, la forma del fruto, el tamaño, el sabor y
la resistencia a bajas temperaturas. Si un patrón es resistente a bajas temperaturas, se lo confiere, ¿no? Se lo traslada también, vuelve al injerto más resistente, ¿no? Y lo otro, sales, todas las otras condiciones, mala estructura del suelo, presencia de carbamatos y NN cosas, todo eso puede ser probado en estación experimental, ¿no? Así como dije, los mexicanos, ¿no? Son tolerantes al frío, ¿no? Pero susceptibles a sales. Mientras que los antillanos, ¿no? No toleran el frío, pero sí toleran las sales. Entonces, ¿vieron? Se aprovecha una u otra cosa. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Para que vean estas cosas, ¿no? Todas las posibilidades. Tomate sobre chamico, que es una maleza, que yo les he dicho que es bien, bien tóxica. Sitios la conocen como la adormidera, ¿no? Para tranquilizar al esposo, dicen, dale un poquito de chamico en la sopa, ¿no? Mis paisanas, pero en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, las peperas, esas que agarran incautos y que encuentran el amor de su vida en un bar, ¿no? Que no debe ser, las peperas, ya han visto, son las noticias, ¿no? Muchas de las pepas están hechas con semillas del chamico, semillas del floripondio, porque todas las solanáceas tienen un montón de alcaloides, incluido el tomate, la papa, el tabaco. Sin embargo, en el tabaco se las han rebajado para hacer los tabacos comerciales, los cigarrillos, ¿no? En la papa, por eso la papa verde no se comen porque es amarga, tiene alcaloides, y en el tomate no nos comemos las hojas, ¿no? Porque tiene también alto contenido de alcaloides. Entonces, si yo injerto tomate sobre datura, los compuestos de la datura viajan al tomate y me van a dar un tomate lleno de alcaloides. ¿Se imagina? Tomate tóxico incluso, ¿no? Ahora, si ponemos tomate sobre tabaco, ¿no? La nicotina se va a ir y vamos a tener tomates para fumar probablemente, o tomates con nicotina. Esos son los efectos del patrón sobre la copa, ¿no? Si pongo tabaco sobre el tomate, ¿no? El tomate va a ser, pues, los licopenos, los antioxidantes se van a ir a las hojas del tabaco, ¿no? Y si tabaco no va a servir para fumar, probablemente sea un tabaco para otra cosa, antioxidante, ¿no? Tomate sobre papa, ya lo dijimos, ¿no? Si el tomate se injerta sobre la papa, ¿no? Da papa y da tomate, pero ni papa ni tomate tampoco, ¿no? O sea, un poco, un poco. Pero si pongo papa sobre tomate, por curiosidad lo puedo hacer, pero no hay ningún efecto. Si pongo la naranja Washington Navel, ojo, porque eso sí tienen que saber qué es la naranja Washington Navel. Es la naranja sin pepa, la que dicen guaralina, naranja aguando, ¿no? Esa naranja que tiene su ombliguito, esa naranja sin pepa, esa maravilla, que acá las trajeron en los años 60, pues cuando empezaron a sacar el algodón algunos y poner naranjos, los graña, por ejemplo, en sus chacras, ¿no? Washington Navel, naranja guando sobre el naranjo agrio, miren, frutas más grandes, ese es un efecto del naranjo agrio. La misma naranja injertada sobre limón dulce, frutos más pequeños. Entonces no es un buen patrón. Naranja, mandarina y toronja, puesto sobre naranjo agrio, que yo le dije que es el mejor patrón, es por esto, porque da frutos de piel lisa, delgaditos, jugosos, con buena post cosecha, pero los mismísimos, puestos sobre un patrón de toronja, la toronja es recia en el suelo, pero no es un buen patrón, ¿no? Ya, da generalmente buena calidad, pero no buena producción, ¿no? Es un rudo, pero no es bueno produciendo. Por eso no se usa mucho el patrón de toronja, ¿no? Y todo sobre limón, cítricos sobre limón rugosos, ¿no? Dan frutos de piel gruesa, grandes, de menor calidad, ¿no? Si está puesto una naranja sobre limón rugoso, ¿no? Con menos azúcares y ácidos,
Por eso el limón rugoso es el patrón del limón sutil, que es el limón del limón que comemos. Y ese limón, ¿qué cosa tiene que ser? Ácido, agrio. Entonces el limón rugoso le va bien. ¿Se entiende? ¿No? Esos son los efectos, siguen siendo lo mismo, siguen siendo genotípicamente lo mismo, pero los efectos son diferentes. Y aquí está, ¿no? Aquí gente inescrupulosa como ¿cómo se llama? El Homero Simpson, ¿no? Haciendo su negocio de tomates alucinógenos, ¿no? Llenos de alucinógenos porque injerta tomate sobre tabaco, ¿no? Porque ustedes saben que la nicotina primero es adictiva, por eso que ha sido tan difícil, digamos, la campaña de erradicar el consumo del tabaco, porque la nicotina es adictiva y después es altamente tóxica. Por eso cuando hablan de repelentes, insecticidas, hablan flores de tabaco, ¿no? Porque, por ejemplo, esos tabacos silvestres que fuman, por ejemplo, en Estados Unidos, los nativos, los pieles rojas, son pues tabacos que son para una inhaladita porque te duele la cabeza. Se venden, Se venden, están permitidos, pero son, ya, si tú quieres, mátate, es la norma, ¿no? Duele la cabeza, ¿no? Puede ser estimulante una bocanada, como se ven en las películas, ¿no? Pero no ven en las películas a los indios con su pipa por todo lado. Por eso decían pipa de la paz, ¿no? Porque esporádicamente se fumaba. Son súper tóxicos. Y bueno, un tomate sobre tabaco, si es que se sube la nicotina, de repente se vuelven adictivos, ¿no? Como súper novedad, pero plantea un dilema de ética, como acá lo representa Lisa Simpson, ¿no? Ok. Enfermedades transmitidas por injertos las van a encontrar en fitopato y los van a atormentar. Yo creo que tienen que saber exactamente no cómo funciona la contaminación, ¿no? Pero sí cuáles son, porque son de importancia económica. Tristeza, ¿no? Que va pues viajando, el virus de la tristeza va viajando a través del floema, ¿no? Sobre todo, ¿no? Con el naranjo agrio que es susceptible. Entonces se mueren los patrones y no hay nada que hacer. Exocortis, ¿no? Que también produce cambios fisiológicos importantes, ¿no? Enanismo, pérdida de rendimiento, psoriasis, ¿no? Siloporosis, ¿no? Micoplasmas, que también pueden ser agentes. Todo esto es casi reciente que se ha descubierto con la expansión del cultivo de los frutales, especialmente los cítricos en todo el mundo, ¿no? Y con, digamos, la verificación, ¿no? Conforme se vuelven importantes, uno tiene más detalle en ver los problemas y muchos de los problemas, por eso la parte de propagación y de viveros es tan importante a la hora de instalar un cultivo. Seleccionar un vivero de confianza, averiguar sobre las tendencias, trabajar, si es posible, con material probado, ¿no? De confianza. Ok, uno de los problemas, por ejemplo, en el mundo fue el problema de la xilocera, que acabó prácticamente con los viñedos en Francia, en España hace mucho tiempo, y que es letal, ¿no? Y la filoxera en realidad es transmitida por una especie de pulgón, ¿no? Que tiene un ciclo en la parte foliar y tiene un ciclo en la parte también que vive en el suelo. El tema es que la resistencia de la mayoría de las uvas comerciales, sobre todo uva para consumo en fresco, es muy baja. Por eso se hacen injertos sobre patrones resistentes y esos patrones resistentes llevan años de selección. También se injertan variedades resistentes. Eso es casi como una etiqueta que tienen que llevar, ¿no? El material genético de las uvas. Tiene que tenerlo, ¿no? Porque es realmente letal. Y en cucurbitáceas, lo que se ha buscado es resistencia fusarium, donde la sandía la mata. Justo la sandía va a estar empezando a producir los frutos, linda, hermosa, y el fusarium termina de obstruir los haces vasculares y la planta muere. Y el fusarium es una enfermedad que se transmite por hongos del suelo. Factores ambientales, factores de manejo agronómico condicionan su aparición, pero a veces causa la muerte de las plantas justo cuando va a entrar en producción.
y eso es terrible, ¿no? También para la tolerancia a nematodos, que en los suelos arenosos, en las irrigaciones de tacna, en los palos, por ejemplo, ¿no? Donde se siembra mucho, ¿no? Los nematodos pueden ser un problema, ¿no? También patrones que absorben mejor, son más eficientes en absorción de agua. Todo eso se ha desarrollado. Esos patrones resistentes se venden ahora en sobres de semillas. Uno los compra, ¿no? Los da al viverista o el viverista los tiene y les entrega el material injertado. Resistencia a bajas temperaturas también, ¿no? En sandía, ¿no? Y la mayoría de patrones se han conseguido hacer más fuertes por híbridos que se hacen interespecíficos que se hacen entre las variedades de cucúrbitas, ¿no? También los parientes relacionados, ¿no? Las esponjas no son cucúrbitas, son otro género, la genaria, ¿no? Y las esponjas, por ejemplo, la esponja vegetal, que no sé si ustedes han visto, del huerto hay esponjas en la zona de biohuerto, hay una que se ha trepado hasta el árbol de Nim, ¿no? Y la gente cree que esos frutos de esponja, cree que son del árbol, a mí me da risa, pero las esponjas son esas esponjas que venden en las farmacias, ¿no? La fibra vegetal, ¿no? Las esponjas son bien fuertes, son las cucurbitáceas más fuertes, pero por lo mismo, por ser tan fuertes, a veces les choca pues a las variedades, a los lindos híbridos que acaban de venir del Japón, ¿no? De sandía, y que son muy delicados, porque los híbridos pues quieren todo a su gusto, ¿no? Dicen, ay, este patrón es muy chusco, muy rústico, y a veces no rinden bien. Nosotros hemos hecho varias tesis con plantines injertados, ¿no? De sandía, ¿ok? Que ya están publicados. Entonces, híbridos se hacen para hacerlos más fuertes, tomates injertados, y la última cosa que voy a mostrar es ya lo último de investigación en injertos. Eso es para que si se aprenden un poquito, hagan preguntas curiosas a sus profesores de genética, de fitomejoramiento, ahora que hablan pues de todas las cosas lindas que hay en genética, ¿no? O a sus profesores de frutales, digamos como para, ay, hice una pregunta curiosa, ¿no? Porque por ahí está la investigación. Lo que han descubierto es que primero, los plasmodesmos, que son estas rayitas rojas, ¿no? Que te atraviesan de un lado para otro y salen de otro lado, son los que confieren a veces resistencia a las especies. Entonces, ¿no? Y que podría ser muy importante también estudiarlos más, ¿no? Y esa afinidad para formar plasmodesmos puede ser un atributo que se puede usar en mejoramiento genético. Segundo, bueno, ustedes ya saben que yo no soy mejoradora, me encantan, mis mejores amigas son mejoradoras, ¿no? Luz Gómez, la profesora Ana Luz, son mis patas, pero en mi especialidad yo disfruto más la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que a través del cambium, a través del floema, circulan varias cosas, ¿no? Varias cosas que se producen en las células, ¿no es cierto? Y una de las cosas que se trasladan puede ser, digamos, el ácido ribonucleico. ¿Y quién es el ácido ribonucleico? El RNA, ¿no? Es vamos a decir, el que traduce, si les enseñaron en genética, el ADN, ¿no? El ADN está diciendo, ay, tengo que hacer una proteína, tengo un gen que hace proteínas, ¿no? Que son, no sé, que tienen más gluten o no sé cuánto, ¿no? Pero el ADN está metido, pues, en el núcleo, ¿no? Entonces, el transcriptor, ¿no? Que los RNs mensajeros, porque hay un montón, va y decodifica y les dice, ¿no? A través de los ribosomas, les dice, ay, tenemos que hacer tarea, tenemos que hacer esta proteína. Aquí está, digamos, la receta, ¿no? Y bueno, una vez que hacen la receta, a veces pone RNA, desaparece, no se sabe por qué, ¿no? Pero el tema está en que esas proteínas, ¿no? Que transcribe el ácido ribonucleico, ¿no? Esas proteínas pueden ser, pues, muy útiles o muy malas, ¿no? Pero esas proteínas viajan por el floema, ¿no? Porque están ahí contenidas en el citoplasma. Entonces esa es la gracia, ¿no? De agarrar a través del injerto, ¿no? Injertar, ¿no? Una con otra, ¿no? Pero una planta que tenga la capacidad de tener
una de esas proteínas que yo le quiero pasar al injerto, a través del injerto, a través vía floema. Entonces es muy simpática esa cosa porque ya lo están haciendo, ya lo han hecho. Inclusive hay quienes se atreven a decir que esa transcripción, ¿no?, puede servir para hacer nuevas especies. Imagínense a dónde está volando la investigación. Es bonito, ¿no? Yo no soy investigadora, a mí me gusta estar en la tierra, en la chacra, pero me encanta ver cómo la investigación va siguiendo diferentes rutas, ¿no? Entonces, esa ruta, ¿no?, es una cosa que se hace vía los injertos, ¿no? Entonces, interesante. Podría preguntarles como, ¿qué posibilidades en investigación habrán en los injertos? Entonces, eso se usa de manera positiva y negativa. Probablemente ya los que hagan más el camino del mejoramiento van a ver este tema de los transcriptores. Hay otra cosa que, hay otras proteínas que inhiben otras cosas y dan resistencia a las plantas, ¿no? Que inhiben en la otra planta, entonces eso también sería bueno. Entre otras cosas, la resistencia a enfermedades. Imagínense, entonces no solamente estar buscando los genes que den resistencia, sino de repente, uy, de repente se tiene este gen escondido que anula la proteína que va asociada a la producción de este patógeno, ¿no? Y entonces, plum, se vuelve resistente porque cuando el patógeno muerde esa planta, por decirlo de la manera más primitiva que estoy hablando, ¿no? Porque cuando el patógeno muerde esa planta se encuentra con esa proteína que, plum, ¿no? Acabaste, ¿no? Entonces, otras formas de resistencia, mecanismos de resistencia a través de los injertos. Y no tengo acá la lámina donde la gente, los investigadores están alucinando que van a sacar especies nuevas, ¿no? Pero eso es, ¿no? Y esa es la teoría, ¿no? Todo lo que va por el injerto que se transmite, claro, de base fisiológica, pero el ARN, ¿no?, está leyendo, ¿no?, el mensaje que le manda el ADN y le está diciendo la proteína. Entonces, ahí es donde se agarra. No hay intercambio nuclear. Ahí ocurre en el citoplasma. Bien interesante, ¿no es cierto? Y no sé si tengo acá la otra, ¿no? Y todas las posibilidades que ya se sueñan, ¿no? Plantas resistentes acá, plantas resistentes acá. Y es bueno, es para tener, digamos, más ilusión de la importancia que puede ser nuestra carrera y nuestra especialización. Y la esperanza de que se saquen cosas buenas, ¿no?, en agricultura, mejores alimentos, ¿no? Algunas cosas, pues, que solamente sirvan para hacer plata, ¿no? Sino que tenemos un mandato, vivir, todos queremos vivir y para eso necesitamos plata, ¿no?, en este mundo, ¿no? Pero también nuestra misión, como la de cualquier profesional, es alimentar al mundo. ¿Listo? Bueno, y esa es la teoría, ¿no? Las proteínas se mueven, se mueven. ¿Quién hizo la proteína? ¿No? ¿Quién mandó? Eso tiene mucho que ver con lo que es epigenia, ¿no?, que son las nuevas tendencias. ¿Quién hizo esa proteína? Cuando preguntan, es que eso nos dijo el mensajero. ¿Y el RNA de dónde sacó? Yo lo leí del ADN que me mandó con esa misión. Regio, esta proteína, plum, la capturamos en el citoplasma. Interesante, ¿no? Y aquí están las evidencias, hay varios artículos científicos. Bueno, en esta revista, el Nature, saca esas cosas bonitas, ¿no? Interesantes, ¿no? Claro, para seguir soñando. Y eso es todo. Ahí vamos a dejarlo, ¿no? Ahorita, ¿no? Para ya coordinar. Yo sé que me habrán escuchado 10% de repente porque tienen después, no sé, mejoramiento, agrotecnia, como dicen, lo que sea, ¿no? Pero listo. Entonces, el examen final. Bien, el examen final, esta semana tienen mañana, a ver, empezando, mañana tienen la práctica de acodos porque por el feriado de la semana anterior tuvimos que correr el calendario. Entonces mañana la profesora Isabel los va a esperar. Para acodos van a trabajar por grupos, un grupo, una planta, yo les voy a mandar más tardecito la guía con Isabela 1 y van a trabajar por grupos, pero cada uno debe traer su cuchilla o pedirla por grupo, pedir prestadas 4 cuchillas, 3 cuchillas y devolverla el coordinador del grupo. ¿De acuerdo? Tienen que esta tarde cortar
los plásticos más gruesos que consigan. Pueden ser las bolsas que nos sobran por todo lado, pero de repente 2, ¿no? Porque algunas bolsas, esas bolsas que se estiran o que son muy delgaditas que uno la levanta y se rompe, no, pues, ¿no? Entonces, o plástico si tienen, no muy grueso porque también es difícil después manipular. Una tijerita por grupo, tijera para cortar el plástico, pero córtenlo en su casa, pero traigan más bolsas por si necesitan, ¿no? De más o menos unos 20 centímetros, 20, 25 centímetros de altura y un largo de unos 30, 40, ¿no? Para amarrar el acodo aéreo que van a hacer. Por lo tanto, para amarrar tienen que traer pita, no traigan hilo de coser, traigan soguilla, rafia, ¿no? No traigan el mismo plástico porque se estira y se les desparrama todo, ¿no? Eso tienen que traer para mañana, para que todo, acuérdense que la profesora muy cortésmente nos está dando su tiempo a mí y a ustedes, ¿ya? Así que sean amables, ¿no? Listo. Esa es para la práctica de mañana. Ok, todas las preguntas que quieran hacerme durante la semana, WhatsApp, escríbanme directamente, no hay problema. Para la siguiente semana, voy a tomar el examen en el horario de prácticas porque se me hace imposible hacerlo en el horario de la teoría. Entonces, el horario sería del examen, sería el viernes a las 11, ¿bien? Y los injertos que tendrían que entregar les daría plazo para que los entreguen el día lunes. No me tienen que mandar fotos porque no tienen fotos porque no hicieron nada ese día. Ya me enteré, los perdono porque digamos, pero también hubieran dicho, pues a ver, vea si lo hago bien, ¿no? Ok, no se pasen. Entonces ahora revisen sus videos, revisen eso y váyanse en grupo, ¿no? Con su tijerita, vayan, agarren algunas plantas de cucarda en el huerto, hay granado, por ahí hay un pecano, no sé, ¿no? En lo que sea. Pero cada uno el lunes debería entregarme 3 injertos, pero de 3 plantas diferentes, pues, ¿no? Rosa podrían hacer, cucardas también podrían hacer. En palito, no en planta, ¿no? En palito, en una bolsita con su nombre bien puesto, ¿no? No agarren la bolsa cochina, de repente, que está por ahí, ¿no? Con un poquito, pues, de clase. Ok, listo. Entonces, pregunto, ¿están de acuerdo? Ay, ni eso me escuchan. Gabancho dice que sí. Profesora, una Que sí. pregunta. A ver. Entonces, solo mandamos 3 tipos de injertos. ¿Cómo que mandamos? Traes. Traemos. Cada una trae. Mandamos. Ay, esta niña es capaz de mandar a su mamá, a su papá, ¿no? Mm. También. Traemos. No, no es lunes 16. No, el lunes 21. Digamos que el plazo máximo, ¿no? Así como las cuentas, sería el lunes 21. El que quiere lo trae el viernes. ¿Cuándo es el viernes? 20, ¿no? El viernes es 19. Ay, yo estoy, a ver, Es calendario. 20, profesora. El viernes, el que quiere el día del examen trae sus injertos y lo deja, ¿no? Yo le voy a decir a la señora Patricia, pero también sean pacientes, ¿ah? Porque la señora Patricia también tiene un montón de cosas que hacer y no digan, ya, atiéndame rápido, ¿no? Una cosa así, ¿no? Porque a veces hay mucha gente, pues ahí en el huerto, ustedes saben. Pero se lo pueden dejar a partir de, si quieren, de la próxima semana. Yo requiero que sea la próxima semana, porque si me los traigan hoy día, yo no los voy a ver hasta la próxima semana y se van a secar y les voy a poner 0. Tráiganos a partir del próximo viernes, los pueden traer, y el plazo máximo hasta el lunes 20. ¿De acuerdo? Para los que estén estresados y tienen que estudiar y no sé cuánto ya. Ok, ¿listo? Entonces así quedamos y el examen no va a ser en el aula hasta el lunes 20, o sea, pueden traer el viernes 19 o el lunes 20 los injertos. Tres plantas diferentes injertadas, ¿no? Ay, el lunes 23 está bien, Ada, está bien.
El lunes es 23. ¡Ay, qué horror! Ya, me va a dar mi regalo de Navidad. Sus 3 palitos de injertos. Ok, pero los pueden traer el viernes 20. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Y para los injertos, voy a dejar disponible, voy a pedirle a la profesora que si me puede prestar unas cuantas cuchillas de injertar para los que quieran. Pero eso sí, si no, ok, si no me las devuelven, me las tienen que comprar, no hay problema. Listo. ¿Están de acuerdo? El examen va a ser en el huerto, por favor. No va a ser en el aula. ¿De acuerdo? Y es a las 11. Entre otras cosas, en los 2 pasos que han dado en el aula y a las 8:30, hay gente que ha llegado a las 8:40, a las 9. Yo no los voy a recibir. 11:15, máximo empezamos la prueba y en el huerto. Pueden caminar tranquilos, no se desbarranquen. Y creo que ya está todo dicho, solamente que fue un gusto, este grupo me ha encantado porque tanta chispa han tenido que realmente los he disfrutado, ¿no? Espero, me va a dar penita, como siempre digo, jalar algunos, pero bueno, cosas de la vida, ¿no? Pueden llevar con cariño el próximo ciclo también, si es que desaprueban, ¿no? Pero listo, me encantó mucho, espero poder verlos de repente, los milagros existen. Listo, muchas gracias y que salgan bien en todos sus cursos, no requinten, es solo una es importante. Gracias, Gracias, profesora. profesora. Hasta luego. Cuídese, profesora, Chao. hasta luego.